Saludos a todos nuestros hermanos en Cristo, bendecido día, bienvenidos a un programa más de Profundizando la Palabra de Dios. Aquí nosotros somos parte de Formación de laicos con carisma vicentino. Eso. Bueno, nuestro programa del día de hoy es el número 5 ya de este año, basado en esta guía número 6, Pedro y Pablo, columnas de la iglesia. Bienvenidos a todos, bienvenidos Heiner. Buenos días. Buenos días, bienvenidos a ustedes también. Tenemos con nosotros a Rosa. Muy buenos días, bienvenidos todos. Y claro está, el Padre Silas. Buenos días, saludos a todos. Y por allá. Detrás de cámara, me iban a olvidar, no bien. Así es la vida de injusta. Bueno, vamos a empezar como Dios manda, con una oración, ¿verdad, Heiner? Sí, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos la fuerza y el poder del Espíritu Santo para que Dios se haga presente con nosotros en este lindo compartir. Igual pedimos la bendición para ustedes que nos ven en este momento. Señor, imploramos tu misericordia para que nos bendiga, nos dé la fuerza de Esteban, de Pablo, de Felipe, y nos des la fuerza y el ánimo suficiente para anunciar tu palabra y ser testigos de verdad reales, comprometidos siempre con tu iglesia, llevando la verdad para que nuestro pueblo tenga siempre esa esperanza dirigida por la fuerza de tu Espíritu. Te lo pedimos a ti, quien eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bien. Esta guía está basada en el capítulo 8 y 9 de los Hechos de los Apóstoles. Sobre todo el capítulo 8 narra de manera apasionante la realidad de una humanidad que no está dispuesta en ese entonces, situémonos en aquella realidad, en aquella época, el mensaje de Jesús. Aun cuando vimos en la guía anterior cómo hay personas dispuestas a servir y a escuchar el llamado, aquellos 7 que mencionábamos en el programa anterior, hay otros que no. Pero Dios siempre se encuentra presente en las luchas para escribir Él mismo nuestra propia historia. Y comienza este capítulo al accionar, ese accionar combinado de los dos grandes hombres que en cumplimiento del mandato de Jesús serán los encargados de ir dando forma a la iglesia. Pedro y Pablo, las grandes columnas de nuestra iglesia. Y vamos a ir viendo pues en este capítulo 8 y 9 cómo sobre todo Saulo se convierte y se transforma en Pablo, y cómo nos motivan, ¿no?, a empezar en este caminar de la iglesia. Rosita. Nuestra primera lectura toma de Hechos 7, versículos 5-8. Los testigos habían dejado sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Dejamos nuestra guía anterior con la imagen que mencionó Heiner en el programa anterior, que espero que hayan visto, de un joven ciudadano de Malta que mataron a Esteban. Se trata de Saulo, que más tarde se llama Pablo, y que Dios ha elegido para su ministerio, pero que ahora se muestra totalmente de acuerdo con la muerte de los cristianos. Este apoyo a la persecución se hace más acuciante en el capítulo 8, que iremos explicando en esta guía. A continuación, Heiner, que es muy versado en la Biblia, nos va a explicar a detalle la historia, un poquito la historia de Saulo. Ok, si ustedes recuerdan en el programa anterior, en Hechos capítulo 7, 58, habían dejado las ropas a los pies de un tal Saulo. Este hombre aprobaba, dice, todo lo que hacían con Esteban cuando lo estaban matando. A lo mejor le tiró piedra. Y dice que en Hechos capítulo 8, versículo 1, 2, dice que este tal Saulo aprobaba también la persecución contra todos los cristianos y los apóstoles y de la iglesia en Jerusalén. Incluso en el versículo 3 dice que ya él va a perseguir dentro de las mismas casas, sacaba a hombres y mujeres y los llevaba a la cárcel. Cada persona que hablaba de este misterio y del Hijo de Dios, inmediatamente pues él lo llevaba. Entonces él perseguía a la iglesia, o sea, inicia la persecución contra la iglesia en sí. Pero sucede algo muy importante después. Ya en el capítulo 9 dice que Saulo no desistía de su rabia y proyectaba, dice, violencia y muerte contra los apóstoles. Pero mientras va camino a Damasco, en el versículo 3 de Hechos capítulo 9, dice que una luz lo envuelve y él cayó al suelo
Dice que se oían voces hablando con él, pero los que estaban alrededor, en el versículo 4 dice que no veían nada. Por más que abrían sus ojos, no podían ver nada. Pero este Saulo le pregunta, ¿quién eres, Señor? Y dice que Jesús. Miren ustedes, en Hechos capítulo 8, versículo 1, 2 dice, allá, perseguidor de la iglesia. Acá viene la réplica entonces. Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, viene la contesta, pero ya directamente de Jesús. ¿A favor de quién? De la iglesia. O sea, ¿por qué me persigues? Y este hombre dice que quedó en ese momento ciego. ¿Y duró cuántos días ciego? 3 días. 3 días. 3 días. Ya en el versículo 9 dice que entonces había un discípulo. Había un discípulo llamado Ananías y se le da una visión de que fuera a la casa de un tal Judas en la calle recta y se iba a encontrar con con Saulo. Pero Saulo en ese momento recibe también la misma visión de que Ananías le iba a imponer las manos y él iba a recobrar la vista. Pero entonces Ananías en la visión le replica al Señor, pero ¿cómo tú me estás enviando a mí a imponerle las manos a este hombre si este hombre está matando y destruyendo a la misma iglesia? O sea, Ananías tenía miedo. Ananías tenía miedo. Pero en el versículo 15 hay algo importante que le va a decir el Señor en esta visión. Ese hombre va a ser un instrumento excepcional para mí. Mírenlo. Este va a ser un hombre excepcional y un instrumento para mí. Ahí. En otras palabras, ¿qué le está diciendo? Anda, ve e impone las manos. Y dice que Ananías llegó la visión, se levantó y fue y encontró, obedeció y se encontró a Saulo en ese momento. Le impone las manos y cuando le impone las manos dice que se llenó del Espíritu Santo. Y en el versículo 17-18 entonces Saulo fue bautizado. Por eso que se dice que en cuanto a Saulo, su conversión es un claro ejemplo, ¿verdad, Padre? De la misericordia y el poder de Dios. Aunque se oponía violentamente a los cristianos, como mencionó Heiner, Dios le redimió y lo utilizó para hacer una gran obra en la iglesia. ¿Cierto, Padre? Tiene que haber, como decíamos la otra vez, un sustrato de buena intención por debajo. Saulo era un fariseo. Los fariseos no eran gente mala. Lo único que estaban convencidos erróneamente de unas verdades que no eran tales. Y Saulo pensaba, este hombre viene a destruir nuestra fe. Por eso era que lo perseguía. Pero no porque Saulo odiaba a Jesucristo. No era un hombre en el fondo malo. Y yo lo digo porque hay gente que manipulando esta idea, Pablo era pecador, Dios intervino, se convirtió y ahora Pablo es predicador. Entonces cualquier loco sin una verdadera conversión anda por ahí diciendo no, que yo me convertí, yo soy como Saulo, dice. Sí. Pero mentira, porque en el fondo es un deseo de manipulación. Yo creo que son más como el otro que vamos a hablar ahorita, de Simón y la Simonía. Más como ese son y no como Saulo, ¿ves? Porque Simón escuchó la conversión y después empezó a simular cosas. Saulo, dentro de su humanidad, él se sentía, padre, como decirlo así, atacado, sus creencias, sus culturas, y por eso él era sincero. Y recordemos que Saulo era muy apegado a las leyes. A la ley. Correcto. Y por supuesto él era muy correcto en su proceder y apegaba a las leyes. Su mundo se estaba derrumbando y él se sentía mal. No como, perdón que me permita, perdón. Es que es bueno hacer la comparación. Sí, claro. Simón jamás se convirtió. Él empezó a seguir a los apóstoles, pero era para buscar beneficio personal. Y los dos, Saulo, tanto Simón como Saulo hacían mal, pero Saulo era honesto y sincero en su persecución. Por eso cuando encuentra al Señor su conversión es real. O sea, la conversión de Saulo es real, pero en cambio la de Simón, era una, y hay mucha gente que dice allá afuera que se convierte, pero es una conversión, simula, es una farsa, es mentira, y lo utiliza para otras cosas. Como lo que vamos a ver, como los magos. Así es. Como decíamos en la guía anterior, la triste vida del que simula ser cristiano y por buscar beneficio propio. Tienen que ver todos los programas. Gracias. Entonces, con este asunto de la simonía, Brenda. Sí, se narra entre Hechos 8, del 9 al 24, pero se da todo este tema de Simón el mago y se crea, ¿no?, el pecado de simonía. Pero ¿qué es el pecado de simonía?
es la deliberada voluntad de comprar o vender una cosa espiritual o aneja a algo espiritual. ¿O cómo nos significa el pecado? Utilizar la acción sacramental, la espiritualidad, para sacar beneficio propio. En la iglesia específicamente es un pecado que pueden vivir muy fácilmente los sacerdotes cuando están haciendo negocios con la fe, cuando están haciendo un negocio buscando dinero para ellos a través del sacramento. Son los que venden los sacramentos, los que venden los espacios de la iglesia, los que manipulan la conciencia de las personas para que les den cosas, los que andan predicando dinero, buscando dinero, que normalmente es para ellos y para su comodidad y no para el beneficio de la iglesia. O sea, las personas tenemos que ayudar, todos tenemos que ayudar a la iglesia, pero cuando el individuo empieza a vender, especialmente los sacramentos, incluyendo a cobrar, porque nosotros ofrecemos dinero por un servicio, sí, está bien, y hasta hay un límite ahí que la iglesia pone, pero hay sacerdotes que multiplican eso. Y no se diga de los pastores, por favor. Obtienen prebendas. Correcto. Entonces, esa pregunta de este pecado de simonía está vigente hoy en día, claro que sí. Incluso yo digo que se ve más que en otros tiempos, bueno, años atrás. Bueno, todo el tiempo ha sido igual, porque es la naturaleza humana, ¿no? En la Edad Media, por ejemplo, hay una historia de la venta de indulgencias que sabía que se decía que se hizo. Pero siempre ha estado eso presente en nuestro Este pecado de simonía es como dejarse llevar por tener más poder, por tener más dinero, por reconocimiento a la sociedad que muchas veces queremos. Pero lo verdadero importante que tenemos que tener claro todo es ayudar a los demás, que no lo tenía claro en ese entonces. El Simón. Porque él lo que quiso obtener fue prebendas, y muchas veces a veces no queremos obtener parte no solamente de dinero, sino ese reconocimiento, que todos nos alaban, que todos nos ¿Y qué es lo que hizo Simón? Él vio que Pedro transmitía el Espíritu Santo a otras personas. Y él lo quería. Y dice, dame a mí de ese Espíritu para que yo también pueda hacer lo mismo que tú. Y eso que es envidia, Padre. Envidia, y él iba a utilizar ese poder para beneficio personal. Exacto. Entonces viene la reacción de Pedro, que es lo que Pedro ahorita pues nos va a compartir, porque Pedro no se queda callado. Exacto, y es lo que queremos recalcar hoy, que durante estos versículos aparece este personaje llamado Simón, que básicamente pretendía comprar con dinero el Espíritu Santo. Y en Hechos 8, exactamente 20-21, dice: Pedro le contestó, al infierno tú y tu dinero. ¿Cómo has pensado comprar el don de Dios con dinero? Tú no puedes esperar nada ni tomar parte en esto, porque tus pensamientos no son rectos ante Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y qué curioso que como Pedro le contesta al mago Simón, y con autoridad él le dice, pero ¿qué estás haciendo? Eso no es de ahí. ¿Qué dices? Y Pedro básicamente le llama la atención, pero de una manera fuerte, Padre, mirándolo a la cara le dice: al infierno tú y tu dinero. O sea, lo castiga, lo reprende de una manera grande y ejerce esa autoridad, ¿no? Y lo condena básicamente con las palabras duras que le transmite, y esto entonces nos hace un llamado de atención de lo grave que es este pecado, de lo severo que es. Entonces no puede darse intercambio alguno entre los cristianos con los que manipulan la fe de las personas. Simplemente no podemos llegar, como decimos, dejarnos corromper, dejarnos manipular en ese sentido. Y es importante notar que el asunto se resuelve justamente con ese detallito, la intervención de nuestro primer papa, de Pedro. Cuando él interviene, entonces Simón cae en cuenta, ¿verdad, Padre? De que, ok, ¿qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de preguntar? Metí la pata, exacto. Y claro está que este pecado está vigente, y cómo hay personas queriendo manipular las cosas de Dios. Pero es curioso cómo esa palabra tan fuerte que Pedro le dio hace, bueno, no recapacitar, porque él no cambia, no hubo una conversión, pero él cae en cuenta en ese momento como de qué hice. Claro, él dice más tarde, oren por mí, algo así, para que eso que tú dices no me suceda.
Entonces, lo que tiene miedo es de la amenaza. Pero Simón, como hemos visto, no tiene ninguna intención de conversión en su vida. Yo me pregunto, como decíamos hace rato, ¿cuánta gente nosotros conocemos así? Que están pegados ahí a la iglesia y andan haciendo un negocio con la iglesia, no tienen ninguna intención de convertirse. Son peores que los que persiguen la iglesia desde afuera. Por lo menos eso uno los identifica, tú sabes quiénes son los enemigos de la iglesia. Pero estos otros, Sí. ¿Cuáles son sí, estos otros están ahí. Por eso la iglesia es clara y viéndolo a los ojos. Nosotros ver a los ojos significa confrontar la situación, no permitir que la situación crezca. Y es lo que hace el Papa Pedro. Entonces, por eso el relato de Simón nos enseña la importancia, padre, de cambiar las prácticas que nos alejan de Dios, de cambiarlas totalmente. ¿Y cuáles son esos signos o milagros que hacía Pedro, aparte de confrontar, por ejemplo, a Simón en este caso? Porque Pedro, básicamente la más grande columna que tenemos. Sí, la guía habla de Pedro y Pablo. Aquí tenemos a Pedro como autoridad de la iglesia confrontando el problema específico. Eso es lo que hace la autoridad, la estructura, eso es lo que hace. Y Pablo, por el otro lado, es el carismático, el que anda con lleno del Espíritu Santo, expandiendo las fronteras de la iglesia en búsqueda de más ovejas. Pero Pedro siempre va también detrás, organizando el asunto para que no se den estos problemas. Porque apenas la iglesia se forma, se reúne, enseguida vienen los vividores. Ya que Pedro salvaguardaba la iglesia, la custodiaba, quería la unidad y estaba atento. La purificaba. Sí, la purificaba, o sea, estaba atento, amaba la iglesia. Y yo creo que Funda cualquier tu programa de formación de los para que tú veas que enseguida cómo te llegan los vividores con ganas de ayudarte. y te ofrece un montón de... Y lo que andan es buscando ver cómo se acomodan Claro. y cómo viven de los asuntos de la iglesia, como Simón. Eso es. Bueno, la otra parte es el asunto de Felipe, que lo vamos a contar brevemente. Felipe es otro de los diáconos. Y Felipe, como Esteban, o sea, la cosa, mataron a Esteban, pensar que se acababa el asunto. Ahora hay otro, y Pablo el perseguidor, o sea, la iglesia del Espíritu Santo estaba actuando. Y Felipe va por allá. Se encuentra este etíope, eunuco de la reina, dice un hombre de la corte de la reina. Y el hombre está leyendo al profeta Isaías, pero no sabía si Felipe llega donde él dice, ¿entiendes lo que está leyendo? Porque el Espíritu Santo lo llevó allá, Felipe dice. Y Felipe le dijo, bueno, se subió a la carroza y empezó a hablarle del profeta Isaías y cómo hablaba de Jesucristo. Y le habló de Jesucristo y el eunuco, el etíope, pide el bautizo. Se bautiza y después de bautizado Felipe desaparece. Pero aquí lo importante es cómo la iglesia empieza a hablar a otras gentes, a buscar a otras personas, a llevar el alcance del evangelio. Y todo ello movido por el Espíritu Santo. No es capítulo de Felipe, nunca, siempre San Lucas dice, el Espíritu Santo lo empujó para allá, el Espíritu Santo no quiso que Pablo entrara allá, el Espíritu Santo eligió a estos, o el Espíritu Santo bendice la elección, siempre es el Espíritu Santo. Usted puede decir que los hechos de los apóstoles de una manera es el evangelio del Espíritu Santo. Entonces, toda obra evangelizadora en realidad es obra del Espíritu Santo, cuando es real. Imagínate si Simón emprendieron una obra evangelizadora, es obra del demonio, por eso al demonio tú, al infierno tú y tu dinero. Pero la obra evangelizadora del Espíritu Santo va con la frescura, buscando al que está alejado y todo eso. Entonces, alguien tiene que explicar. O sea que la iglesia está comprometida en custodiar y explicar y La darle la escritura. interpretación. Si no, la gente no va a No lo va a entender. entender. ¿Cómo van a entender si no se les explica? El entender la Sagrada Escritura no se da por milagro o por un arte de magia, sino por un actuar de la iglesia. Es ahí la importancia de la formación. De la formación, Porque para correcto. poder explicar tenemos que Formar. aprender y formarnos. Y lo hacemos a través de La Formación de laicos con carisma vicentino. Muy bien. Y para terminar, así siempre dejamos una preguntita de reflexión. La importancia verdadera no se encuentra en el poder y la fama o la riqueza, sino en el verdadero amor y la capacidad de ayudar. Tú lo practicas diariamente, tú ayudas, tú oras, tú practicas tu fe, tú aprendes.
lo dejamos ahí como una preguntita para reflexionar. Y seguimos unidos En oración y en formación. Formación de laicos con carisma vicentino. En profundizando la palabra de Dios. ¡Bravo!